Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú? ¿Qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos frente al espejo. Estamos muy contentos acá grabando en la Ciudad de México y bueno, estamos muy contentos hoy particularmente. Es un capítulo muy especial, que me mueve muchas emociones porque ahora estamos con la maestra Conchi León, dramaturga, actriz, creadora de teatro. ¿Cómo estás, maestra? Ay, muy bien, muy contenta de recibirles. Muchas gracias por recibirnos, claro, por toda la generosidad que has tenido. Y todos estos días he estado revisitando tu obra, conferencias, pláticas, talleres, y en algún momento alguien te hizo una pregunta así de que, ¿qué hago si yo no tengo acompañamiento? Creo que fue una conferencia que te hicieron en pandemia, una cosa así. ¿Qué hago si yo no tengo acompañamiento? ¿Quién me guía y demás? Tú dijiste, no, o sea, sí tienes que tener un acompañamiento. Un video es acompañamiento, un libro es un acompañamiento. Y a nosotros, particularmente tu libro de la nostalgia de los sentidos fue un acompañamiento importante, porque justo lo empezamos también a hacer en pandemia, una cosa así, pues, enseguida que salió. Y fue una ayuda para hacer nuestros unipersonales en su momento, que tenía que ver, querer hablar de nosotros, pero no saber cómo abordarlo. Quisiera preguntarte de inicio cómo tú has abordado esta forma de dramaturgia testimonial. No es algo que yo pensara que iba a ser así, después me di cuenta que era así. A mí me gusta, creo que soy como una periodista frustrada y una locutora frustrada. Y entonces me gusta mucho conversar con la gente, la belleza de lo que puedes escuchar en una comunidad. Me acuerdo una señora que era viuda que me recomendaba que yo fuera con la bruja del pueblo, porque la bruja, cuando vio a su marido, le dijo: tus huesos nunca se van a hacer viejos, le dijo al marido. Y era su manera de decirle que se iba a morir joven. Y entonces esa poesía que hace tanta falta en el teatro, ese subtexto, ese decir sin decir, le estaba diciendo te vas a morir joven, pero se lo dijo de una manera tan poética que pues ni yo en mis mayores pretensiones poéticas le diría a alguien: tus huesos nunca se van a hacer viejos o se van a volver viejos, algo así. Y entonces me encantaba escuchar esas frases, cómo podían tener política, poesía, regionalismo, historia en una frase, ¿no? Y empecé pues entrevistando a mujeres de Yucatán y un poco cruzando sus historias con las historias de mi mamá, de mi abuela, historias que yo escuchaba, que ellas decían cómo educaban a las mujeres en el pueblo, y entrevistar a estas mujeres me refrendó que así era, ¿no? Y pues un poco así fue que comencé como a entrevistar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con este material? Y entonces después ya jugaba con los elementos de la ficción y hacer obras de teatro. No todas mis obras son a partir de testimonios, pero creo que sí, quizá el 50-50. Uh-huh. Y que son testimonios que justamente lo que ya es que te atraviesan, que algo hayas en ti, en tu persona, que crees importante decir o poner en el escenario, ¿no? Sí, no lo buscas. De repente, en el mueve. caso de esta señora que yo me encontré con los lentes, yo no sabía que ella sufría violencia hasta que empecé a platicar con ella. Y pues bueno, yo vengo de una historia desde mi bisabuela, las hermanas de mi abuela, mi mamá, mis hermanas. Yo misma hemos sufrido diferentes formas de violencia, mis amigas o algunas colaboradoras que conozco. Entonces eso como que me fue acercando y también sensibilizando, pero no era lo que yo buscara. Apareció y siempre es así, siempre... no, nunca, haz de cuenta, de los migrantes, no tengo ninguna obra de los migrantes, aunque todos migramos, ¿no? Dicen por ahí que todos somos migrantes desde que salimos del vientre de nuestra madre. Okay. Es nuestra primera migración.
pero a mí no me ha tocado vivirlo en carne propia en esos niveles. Y creo que Yucatán no es tan alto el índice como en el norte. Entonces no tengo ninguna obra de migrantes porque hasta este momento es un tema que no me atraviesa. A lo mejor si me invitara a escribirlo a alguien que específicamente ha vivido eso, pues yo ya diría, bueno, a ver, vamos, te acompaño, y entonces sí ya me empapo sobre las temáticas, ¿no? Pensaba ahora en esto de la nostalgia de los sentidos, el manual de dramaturgia testimonial. Lo he platicado muchas veces con amigos y demás, y me decían, no, pues es que yo no siento que tenga algo interesante en mi vida, ¿no? Como para contar. Y yo decía, bueno, o que mi vida no es tan interesante para ser contada. Y yo pensaba, ¿quién soy yo para decir? Yo sí tengo algo interesante que decir, ¿no? Y eso me ponía mucho en duda, hasta qué punto mi trabajo estaba siendo un trabajo de egocentrismo, un poco decir, mira, qué importante y maravilloso soy, versus un trabajo de mucha honestidad y vulnerabilidad, ¿no? En mi caso particular encontré que los ejercicios eran un detonante para escribir sobre un personaje ficticio que no era yo. Ajá. Pero ese personaje ficticio me ayudó a develarme a mí con toda sinceridad. Lo que quiero decir es cómo podemos diferenciar este punto en el que estamos haciendo un acto de egocentrismo y de narcisismo y decir, mírenme qué maravilloso soy, versus un acto de mostrarse tal cual eres. Claro, pero es que acuérdate que el teatro es para decir la verdad o para ocultarla también, ¿no? O para decir, mira, vamos a ver esto. Sí. Estamos muy casados con la verdad, y la verdad siempre tiene las orillas despedazadas, ¿no? Sí. Y en los últimos tiempos en las redes todo el mundo se sabe la verdad, desde que cualquier conflicto que te diga del niño que acaban de abandonar, y entonces el papá del niño, pero la mamá, pero las abuelas, pero por los lentes se ve que el niño es mal, o sea, es una obsesión por la verdad. Además, solamente por mirar una imagen o un video ya sabes toda la verdad de alguien, ¿no? Y creo que no es por ahí el teatro, no es el ingrediente más profundo del teatro es la ficción. Pero creo que llevamos tiempo siendo seducidos con esas leyenditas en las películas y en las series de basado en una historia real, ¿no? Todos nos creímos completito lo de la bruja de Blair y al final no era verdad. Entonces, creo que hay que mirar eso con tiento. A mí sí me gusta lo que decía García Márquez, que la vida no es como pasa, sino como la cuentas. Y de entrada ahí creo que es, bueno, yo quiero hablar de este momento de mi vida, o de este suceso traumático, qué sé yo, pero ¿cómo lo vas a contar, no? Creo que sí hay parte de egocentrismo en la mayoría de los artistas, desde el momento en que decimos, oye, yo tengo algo que decir, vengan ustedes 50, siéntense allá. Y ustedes se van a sentar allá, paguen para verme, yo voy a estar aquí, me van a poner una luz bien bonita, ya me mandé a hacer un vestido precioso, ya trabajé mi voz para que se escuche muy transparente, y no pueden hablar, ni suena el teléfono, ni comer, nada. Yo voy a estar 1:30 aquí contando y se callan, ¿no? Sí hay algo de egocentrismo en eso, ¿no? Oh, claro. Y lo tenemos que reconocer y decir, bueno, creo que también que todas las historias son válidas y hay historias que nos van a hablar o no. A mí me encanta el teatro biográfico, me fascina verlo, pero hay temas que no me emocionan. Una chica, todo su drama era porque no era tan bonita como su mamá, que había sido reina de belleza. Entonces, por eso a mí no me empata eso, porque para mí los estereotipos de belleza heteronormados pues no me interesan, la belleza para mí es otra cosa, ¿no? Entonces puedo ver esa obra como si pasara un camión y decir, mira, se ve que es un camión nuevo, pero no me mueve. En cambio, si una obra quizá que hable de la madre, del padre, de la violencia, pues sí acabo en el piso. De todas maneras nos van a decir egocéntricos. En mi caso, cuando yo hacía testimonios, todos decían, a ver, culera, pero ¿por qué no habla de ella? Porque tiene que hablar de los demás. Cuando hago mi personal hablando de mí, pinche vieja egocéntrica, ya no le interesan los demás, ahora va a hablar de ella. Entonces nunca vas a tener contento a nadie. Haz lo que tú quieras hacer y comparte lo que tú quieras contar. Sí me han dicho, a mí me llamó la atención en uno de mis talleres, un chavo dijo, es que yo no tengo huella de dolor porque yo nunca he sufrido en la vida. Dije, wow, qué bueno, qué padre. Él es homosexual y digo, qué padre que ni siquiera discriminación como homosexual en un país que sigue siendo bastante homofóbico. Qué bueno.
Entonces justo me decía, pues yo no tengo nada que escribir porque no tengo ninguna huella de dolor. Wow. Bueno, pues está bien, ¿no? Sí, ¿será? ¿Y Estoy de será acuerdo. cierto? Ay, No lo sé, pero puede ser. puede ser, sí, hay que dar ese voto de confianza, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Pensaba también en esta parte de hacer consciente en el teatro, hacer conciencia en el teatro de algo, Ajá. o entender las cosas de otra manera. Y quería preguntarte cómo el teatro ha modificado o cambiado, reestructurado tu forma de ver el mundo. Mucho, siempre fui una niña que por el entorno de violencia en el que crecí, no tenía, mi opinión no era importante, la manera en la que yo veía las cosas era merecedora de burla en mi familia, y después cuando empiezo a compartir con otros, esto quiero decir desde teatro, y resuena en otra, o en lo que escribo, resuena en otra gente, y quieren que escriba más o hable más del tema, me permite recuperar mi esencia infantil de que yo era esta niña que miraba las cosas desde otro lugar, pero que su familia no le permitía manifestarlo porque así tenía que ser de una manera y yo tenía que aceptar esas reglas del juego, porque de ahí venía yo. Entonces romper y rompiendo todas esas reglas del juego me lo fue permitiendo el teatro. También mis problemas de ira, yo tuve una etapa donde tuve problemas de ira, evidentemente porque vengo de una familia súper violenta, me ayudó mucho el teatro a ir reconociendo eso, y al ser escritora sé que las palabras, hay palabras que son despedidas y que no puedes reconstruir, después de dichas esas palabras, no hay manera, ¿no? Y a veces solo necesitamos un tiempecito, dame chance en vez de romper las cosas para siempre. Igual, qué importante estar como en contacto con esas emociones fuertes, ¿no? Como la ira. Y pensaba también bueno, estas entrevistas serán estrenadas en el marco del 8M. Y pensaba cuáles son los retos, o si hay retos particulares para reconocernos como mujeres y para enfrentarnos a un mundo en la dramaturgia, en la actuación, en la creación en general, y si tú has tenido que enfrentarte a algunos retos en particular sobre eso. Sí, de repente hay una idea de que si eres feminista hay una sola manera de ser feminista, ¿no? Sí, sí. Y a veces yo no empato con esa manera de ser feminista, no sé, un poco extrema, que no perdonamos a los errores masculinos. Por supuesto que hay unos que no tienen perdón, como la pederastía, como te decía, pero creo que hay otros que pues nuestra naturaleza es dialogar, y creo que como humanidad tenemos que dialogar entre hombres y mujeres para ir avanzando todos lejos de la toxicidad y de la manera en la que construimos la sociedad entre hombres y mujeres. Entonces a veces sí se me critica porque no soy esa feminista radical que hace un antes y un después, o un aquí no, tú no, ¿no? Porque creo que en la cultura de la cancelación hay muchas preguntas pendientes. ¿Quiénes sí y quiénes no pueden seguir haciendo teatro, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo va a durar esta funa y esta cancelación, o es para siempre? ¿Y qué va a pasar? Alguna vez tomé un taller sobre la violencia y se me explicaba que es un círculo la violencia, ¿no? El violentador y la persona violentada, y se trata justo de abrir un espacio para hablar del círculo de la violencia, ¿no? Tú allá, y no se vuelvan a ver jamás, ¿no? A veces que sí es necesario, pero el violentador también tienes que hacer que haga conciencia de manera, es lo preferible, ¿no? Y la víctima también, ¿qué pasa en el autoestima? ¿Por qué permitimos? Vuelvo a decirlo, hay momentos donde se puede, una mujer que está siendo violentada físicamente no se va a sentar a negociar con su violentador, pero si es a lo mejor una violencia verbal o psicológica o algo así, sí se puede, y creo que podemos ir encontrando esa manera de dialogar. Entonces sí me ha pasado, digamos que creo que como yo soy una persona que trabajo desde adolescente, y como que nunca me he cuestionado qué difícil ha sido, porque estoy acostumbrada a trabajar, ¿no? Entonces a veces cuando me preguntan eso,
creo que es igual de difícil que para cualquier otra persona y para cualquier otro trabajo. Entonces, como siempre me gusta trabajar y me gusta lo que hago, no me cuestiono eso. Bueno, aquí ya no se pudo, veamos por acá. Aquí ya no se cayó el proyecto, bueno, vamos a hacer uno menos, con menos actores y vamos a movernos, ¿no? Claro. Siempre creo que hay maneras de crear y trabajar desde lo que no tienes y no esperar a que todo sea benéfico y fluya. Claro, y no trabajar desde la victimización, ¿no? Como decir, no, yo es que pobre de mí y tal, que es un poco también algo que hablas mucho en el libro, porque, no, claro, uno piensa en, claro, yo mi huella de dolor es así de gigante, pero no es el caso trabajar desde la victimización. ¿Cómo lo has vivido cuando das talleres o encontrado personas como para hacerles ver eso desde un plano amoroso, pues, o sea, que no... un poco es que creo que Meryl Streep nos regaló esa frase de haz una obra de arte con tu corazón roto, ¿no? Pero yo digo, ok, no puedes hacer una obra de arte, haz una obra de teatro al menos con tu corazón roto, ¿no? Y sí les explico que este tema de la queja eterna, la víctima eterna, se vuelve cansado para el espectador, ¿no? Es un personaje que todo le pasa, el espectador ya, por favor, ya que acabe esta obra, no puede ser que en la vida no te pase algo bueno, y si nos pasa cosas buenas, sí. Dejamos de mirarlo. Lo que pasa es que también los personajes felices no hacen historias. ¿Por qué vemos historias? Porque esta era una defraudadora, esta otra se va a vengar del párroco que abusó de ella cuando era niña, entonces ahí estamos con los personajes infelices. Pero a mí sí me gusta darle la vuelta con el tema de la resiliencia, de la supervivencia, de la felicidad y un poquito del humor para que el espectador no se quede solamente con lo complejo, ¿no? ¿Y cuál es tu motor de movimiento para escribir? Porque tengo muchas cosas que decir. Hay cosas que me cuestan mucho, llevo mucho tiempo aplazando una obra sobre mi mamá y sobre la vida de mi mamá que fue muy dolorosa. De ella desde niña sufrió una violencia sistematizada y así era, ¿no? Entonces es un proyecto que tengo allá, ya pude escribir mi obra sobre mi mamá y el Alzheimer, que fue también muy doloroso, un golpe más para una mujer que sufrió, o sea, algo definió su vida, fue el sufrimiento, pero si yo hiciera la obra de mi mamá, no pondría que solamente sufrió, ¿no? También era una mujer que tenía un sentido del humor increíble, que tenía esta fuerza para sobreponerse, que siempre ayudaba, que siempre si veía a un niño decía, a mí fíjate que 2 veces me quisieron regalar niños, ¿no? Fui a una comunidad, estaba haciendo investigación y salió una señora, habían unos niños vendiendo ciruelas y estaban muy descuidados y pues nos paramos a comprar ciruelas y a hablar con ellos y la señora salió y me dijo, ¿no quieres un bebé? Te lo regalo y traía un bebé como de 1 añito, algo así. Wow. Muy hermoso, maya pero con los ojos chinitos. Decía una amiga, era como un Buda el niño. Y le dije, señora, ¿no cómo cree que voy a llevarme un niño a era de Samal, me parece, y yo vivo en Mérida? No, señora, ¿cómo cree? Y la mamá del niño, ahí está ella, una niña como de 13 años, ¿no? ¿Verdad que se lo lleve a Mérida? Y ella, se ve que tienen dinero porque íbamos en un coche. Y lo van a tener mejor, sí, que se lo lleve. Que no, señora, no diga usted eso, usted ni me conoce, no esté regalando hacia el niño. Entonces cuando llegué y le conté a mi mamá, yo toda devastada, me dijo, pero lo hubieras traído, mamá, yo nunca estoy aquí en Mérida, pero yo lo cuido, yo lo alimento, yo veo que salga adelante, yo le doy una casa, o sea, ni siquiera tenía casa mi mamá y siempre, ¿no? Pensaba en que si me regalaban un niño, ella lo iba a sacar adelante, ¿no? Y bueno, estoy en eso y siempre como que ciertas experiencias o conocer a ciertas personas me ayudan a decir, a ver, yo quiero compartir esto con los espectadores. Quiero compartirles esta hipótesis y que me digan, no, nada que ver, o creo que sí podemos coincidir, o tengo una respuesta para eso que estás preguntando. Esto, retomando lo de el corazón roto, hay veces que claro, está roto y ves las piezas y demás y tratas de unirlas, de darles un sentido creativo y demás, pero hay veces que está muy roto. O sea, que no hay ni fuerzas para querer creativamente trabajar o emprender y demás. Y quería preguntarte si en algún momento has tenido que pasar por estos momentos en los que quieres un poco alejarte del teatro, de la escritura, de estas cosas que aparte son muy confrontativas. O sea, son una cosa de
de ir hacia la verdad de uno mismo, ¿no? Y muy en solitario muchas veces y eso. Claro, si la escritura es solitaria, tienes que estar completamente aislado. Sí, sí me pasa. Mi fortuna es que de repente me puedo ir a dar taller y escuchar las historias de mis alumnos y compartir cosas con ellos. Entonces no estoy escribiendo porque voy a dar taller, o me invitan a estar solamente de actriz en un proyecto y ahí estoy un rato y dejo de escribir, o a dirigir, o sí simplemente me doy mi tiempo en vacaciones de no quiero más nada que estar en mi casa tranquila un ratito, ¿no? Pero sí creo, como decía uno de mis maestros, que el texto se te mete en el cerebro y está, oye, escríbeme, oye, ¿qué hora me vas a escribir? Ay, sí. Oye, escríbeme un ratito más, ¿no? Oye, deja ver la tele. Ponme, es como un amante Sí, el guión y ahí te Tocando está el timbre, ¿verdad? molestando, ¿no? Sí creo que a veces si estás como muy dolido, o quizá tu pensamiento esté cubierto por esa capa del dolor o de la depresión o de la angustia, no es un buen momento para escribir, porque sale de la víscera, ¿no? Entonces, o quizá escribirlo y dejarlo un ratito y después revisarlo. Pero sí hay momentos que son muy dolorosos, y yo el año pasado pasé por una depresión y escribí bien poquito, ¿no? Y me ayudó a salir de la depresión que había yo escrito una obra para mis sobrinos en este tema que te digo, que hace poquito hice conciencia de que esta idea de que me regalaban niños ya me había pasado antes, y no me di cuenta cuando el DIF me dio a 2 de mis sobrinos chiquitos, y dije, sí, ni modo, ¿no? Entonces tenía yo una obra que había escrito para ellos cuando llegaron a mi vida, pero la tenía en el cajón porque la metí en un concurso, no pasó nada, y dije, ay, a nadie le interesa esta pinche obra. Y vimos una convocatoria y dijimos, vamos a aplicar, y hablé con mi compañía y les dije, ¿con qué obra vamos a aplicar? Solamente vamos a tener un mes para ensayar. Si ganamos, Wow. pues ¿qué hacemos? Esta es muy complicada, esta. No, pues unos monólogos. No, ay, y yo les decía, no, pero monólogos ya hacemos, entonces qué flojera, ¿no? Les decía, ahora vamos a leer esta que tenía yo ahí de mis sobrinos. Y entonces la leímos y bueno, acabaron muy mal ellos. Me dijo, ¿y esta obra por qué no nos la habías mandado? Porque la metí en concurso y no pasó nada y pensé que era una pendejada mía. Entonces la hicimos y fue muy, muy fuerte para todos, muy catártico. También fue otro proceso porque mis sobrinos ya crecieron un poco, y se habla de cuando me los entregaron y llegaron a mi casa, los separaron de sus padres, Wow. en plena pandemia. Entonces habían dos títeres del tamaño de ellos que se hicieron con sus rasgos igualitos. Entonces fue desde una lectura, que ellos estuvieran, que oyeran, que formaran parte de los ensayos, cargaron escenografía, preguntarles si querían ir a ver la obra, porque iban a ir sus maestros, y todo fue como un proceso muy padre. Cuando llegaron los títeres decían, uno de ellos tiene problemas de lenguajes, entonces decía, es yo, no decía soy yo, es yo, eres tú, y es hermano, él es tu hermano, y entonces como que se fueron reconociendo, y creo que pudimos hacer esa obra junto con ellos, mirándola sin que transgrediera su infancia ni su proceso, que por fortuna en este momento está en otro lugar. Quizá eso también ayudó, ahora que lo pienso, quizá no era un buen momento hace 3 años que la metí al concurso, ahora que ya tienen 10 y 8, ya están en otro lugar. Claro. ¿Y qué tan importante o cómo formar la autocrítica? Porque pensé que esa obra era una pendejada mía, y después verla con otros ojos, con otras personas, en otro tiempo, en otro contexto, es como darle un respiro, pero también generar autocrítica, y te pasaron cosas en esos 3 años, o sea, mejoraste, cambiaste, o cómo generar una metodología para seguirnos formando en la escritura y generar buena autocrítica con nuestro trabajo. Yo creo que eso es lo que dices, es muy importante. Yo diría que es lo más importante. Y hay obras que funcionan y obras que no funcionan. Y tú sabes que el espectador se levantó, vio el reloj, se rascó la cabeza, aplaudió con desgano. Entonces esa obra no le habló al espectador, no le interesó. Aunque a ti te encante, aunque a los actores les encante, a la persona para la que la hiciste, que es el espectador, no le encantó. Entonces, bueno, tú decides la trayectoria vital de esa obra, y hay obras que tienes que decir, bueno, vamos a dejarte descansar un rato, y después la revisas ya con otro ojo. Sí creo que la escritura es un ejercicio que sigues desarrollando con el tiempo.
Yo sí creo que al menos a nivel estructural escribo mejor ahora. No sé si a nivel de historias, quizá tengan más garra mis historias del principio. Las de ahora sí creo que tienen más estructura y más juego teatral. Espero que sigan manteniendo la vida de sus historias, de esta garra que te digo, de la historia per se, pero sí trato de ser muy autocrítica desde que lo escribo, y como tengo mi equipo de actores que somos súper abiertos, entonces tanto aquí está muy cursi, aquí le quitamos esto, aquí partes que decidimos quitar o partes que ellos me han dicho, no, esto no lo vas a quitar. Ay, pero yo creo que está muy aburrido. No, no lo vas a quitar. Y son las partes que más funcionan también, porque los actores saben, tienen ese feeling y ese instinto de que esto puede funcionar con el espectador. Y cuando alguien me hace crítica de verdad muy puntual, muy correcta, más allá de lo personal, cuando hay demasiados objetivos, es algo personal. No es algo ni hacia el texto ni hacia tu trabajo. Si es algo que tú dejaste de ver y alguien te lo puntualiza, digo, bueno, fíjense que esta crítica es muy luminosa. Si estamos en un buen momento del proceso, o 5 funciones y podemos cambiar eso, pues lo cambiamos, porque es para el bien del espectáculo, ¿no? Pero creo que cada vez tenemos ese problema, que hay cada vez menos periodistas teatrales, ¿no? Y entonces cuando tú metes tu carpeta te piden que tengas al menos 10 notas de prensa, cuando ya nadie hace crítica teatral, ¿no? ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que da miedo aparte, ¿no? O sea, uno ve la obra, lo que sea, y dices, no me gustó esto, pero no, mejor no lo digo. Sí, también. Hay quienes sí se lo toman muy personal y luego te contestan en redes y no, te dicen olvídate cosas de escribirlo feísimas. Justamente y luego ponerlo en redes, no, vaya, olvídalo. Sí, a mí me parece lamentable. Sí. Yo no tengo ningún problema con eso. Pues es natural, es un trabajo que tú como cualquier otro, o hasta cuando comes en un restaurante y no te gusta la comida, pues no te gustó y ya, ¿no? Pero sí, creo que también es algo que estoy aprendiendo, a no tomarme las cosas demasiado personal y a no estar leyendo entre líneas lo que se está diciendo. Ajá. Claro, ¿no? Si no, eso dijo ya. No hay nada macabro o perverso detrás de ese comentario. ¿Qué tan importante es trabajar en equipo para el teatro? Uy, para mí lo es al 100%. Yo estudié en Argentina y decían ellos que si no te quiero, no te invito, porque te voy a ver todos los días durante 4 meses. Entonces, si me caes mal, si no nos hablamos bien, qué hueva. Pero si te quiero, si eres mi amigo, qué chingón va a ser pensar llegar al ensayo y verte, ¿no? Y entonces tengo la fortuna de tener una compañía, un grupo de actores que quiero muchísimo, que me quieren muchísimo, que somos muy abiertos y muy libres en todo, desde ellos hacia lo que escribo, hacia cómo dirijo, y yo hacia ellos, hacia lo que veo en su trabajo, en todo sentido. Y entonces es maravilloso para mí. Lo que a mí me ha sostenido todos estos años es el equipo increíble que tengo. Quería hablar un poquito sobre el teatro puente, teatro regional y teatro penitenciario. O sea, el teatro puente lo entendemos como una puente, un vínculo entre el teatro comercial y el teatro, ¿qué sería? Pues como más experimental, mochilero, o de ¿cómo dijo este tipo? De colcha meada. De concha me da, órale. Esa no me sabía. No sabía, me puso en Twitter, se enojó porque no escribió sobre los metro, porque dijo, yo tengo una obra de 60 bailarines, luces, escenografía que gira, y luego gana un actor con una colcha meada. Pues no solo meamos, sudamos, nos rajamos la madre los del teatro experimental, porque no tenemos todo eso. Entonces, claro, sí puede ser que estuviera meada la colcha, no me molesta. Pero bueno, fíjate que yo no sabía bien lo del teatro puente hasta que me dijeron, creo que la tía Mariela es como teatro puente. Pues no sé, como que para mí todo lo que lleve al espectador y haga que el espectador descubra, por ejemplo, que haya algo más que solo el teatro comercial, porque tiene ciertas figuras de la televisión, o es un texto que se trajeron de una franquicia internacional, que se puede hacer también humor o un teatro, digamos, más accesible para ese tipo de público, pues me encanta esa idea, ¿no? Y el teatro regional,
tiene que ver más con hablar de cierto espacio geográfico o más como de sus tradiciones. El teatro regional, ahora sí que dicen los que saben que es algo que habla específicamente de una región, de una problemática de una región, ¿no? Pero yo creo que tu región también eres tú con tus odios, con tus temores, con tus propias historias, con tus limitaciones, con tus amores, tus deseos de venganza, con todo lo que eres tú. O sea, tú mismo eres parte de ese paisaje. A mí al principio como que los intelectuales no me pelaban mucho porque me clasificaron como que hacía teatro regional. Pero pues realmente no me importó mucho eso. Por fortuna esos intelectuales no programan festivales internacionales y ahí nos pudimos mover y entonces era muy interesante que dijeras, ¿y cómo este teatro que es específicamente de una región puede estar presentándose en España y la gente entienda la problemática y se involucre, ¿no? Porque no, o sea, bueno, para eso está, mientras, si quieres ser universal, habla de tu aldea, ¿no? Entonces, porque esas problemáticas están en todo el mundo, no pertenecen a una sola región. Hay quienes afirmaban que el teatro regional solo se hacía en Yucatán y no, pues en el norte tienes a Sergio Galindo, a Pilo Galindo, ¿no? A estos chicos de Radio Piporro, mismo en Veracruz hacen cosas que tienen que ver con la región. Entonces creo que el teatro mexicano es tan amplio que nos permite esas ventanas para asomarnos, o el teatro oaxaqueño ahora con Esmeralda Aragón y tiene una obra muy linda que se llama El Coyul, que es preciosa, es una obra preciosa, puedes ver a todo el pueblo entero oyéndola contar la historia, ¿no? Entonces yo un poco creo que me alejaría de esas clasificaciones, pero sí entiendo a qué se refieren y pues sí me encanta porque lo he visto en Sergio Galindo que hace cosas preciosas también. ¿Y qué tan importante es la movilidad para el teatro? Me parece que es muy, muy importante. Para el teatro, para los creativos, para... Sí, es complicado. A mí por fortuna me tocó entrar al panorama nacional cuando había un movimiento de descentralización, ¿no? Porque todo era el teatro, todo el teatro se creía que era el que se hacía en la Ciudad de México. ¿Eso por qué años fue del panorama de descentralización? Yo creo que hace 20 años, como por ahí del 2005. Ya empezaban a lanzar convocatorias, yo estuve en los 3 diplomados que lanzó el INVAL, pero dieron prioridad a gente de fuera. Entonces ya empezaron a equilibrar, ok, tenemos 20 espacios, vamos a dejar 8 para gente de la Ciudad de México y los otros 12 para gente de los estados. Si la gente de los estados no se inscribe y no le interesa, entonces ya que venga la gente de la Ciudad de México, ¿no? Y pues sí, muchos hicimos un esfuerzo por estar, me acuerdo, en ese primer diplomado había gente de Veracruz, de San Luis Potosí, creo que de Puerto Vallarta, de Monterrey, de Guadalajara, o sea, sí había gente de muchos lados, y entonces cuando vieron como que sí había respuesta, también ya empezaron a equilibrar la programación con espectáculos de la Ciudad de México y espectáculos de fuera. Claro, tú tenías que ver cómo llegar, incluso a los diplomados, pues pagarte tu avión, tu hospedaje, tu comida. En algunas ocasiones dieron medias becas para la gente de fuera, porque pues ya teníamos que pagar vuelos, hospedajes, comida, y además el taller, pues era complicado, ¿no? Y era también complicado porque venías a dar función y te ibas y el proceso de pago, que todavía era con tu factura, que no era en línea, te tenías que mandar por correo y que luego te la regresaran. Sí. Era complicado, o sea, sí es una lucha y sí es estrategia. Yo en mi caso nunca tengo una obra de más de 5 actores, o sea, mi equipo en total son 7, que a veces quedamos en 5 o 6 para poder movernos, y también después de la pandemia creo que cambió mucho las formas de producción. Entonces antes sí se podían ir de gira 15, un equipo de 15, ya no, ya prefieren mover monólogos, obras de 2, de 3, porque se redujo muchísimo el presupuesto en cultura, ¿no? Entonces yo trato tengo obras que a mí me encantaría montar de 10 personajes o algo así, de 10 actores, pero pues no va a haber, después esa obra no va a tener vida, al menos por este momento. Y una de dos, o se soluciona de otra manera, o se recorta, o se cambia de obra, ¿verdad? Exacto, no hay que darnos balazos en el pie nosotros mismos. Claro. Hay que decir, bueno, esta obra la quiero mover, entonces vamos a hacer 2, 3,
y siempre vamos a hablar de que lo que entró aquí lo vamos a guardar para que cuando nos tengamos que mover a la Ciudad de México para decir, hey, aquí estamos haciendo esto, a ver a quién le interesa, ¿no? Pensaba en algún momento hablabas del universo femenino, Ajá. que también es un tema importante para ti abordar en tus obras, y qué tanto te lo cuestionas la forma en la que estás escribiendo un personaje y qué estás diciendo sobre eso en ese particular momento o contexto. Fíjate que volvemos al tema del feminismo, es tan difícil porque hay mujeres que se sienten identificadas, pero hay mujeres que no, Claro. que les caga ese tipo de mujer o ese perfil de personaje. Y a mí me parece que está bien, que no nos tenemos que caer bien todos y nos tenemos que querer todos. Nos tenemos que respetar, claro. Eso sí, ¿no? Pero que estar de acuerdo todos en algo tampoco, me parece. Entonces, como casi siempre son mujeres que conozco, que me inspiran, que me interesa hacerles un homenaje, no me cuestiono tanto si está bien escrito el personaje o si lo juzgo, sino que trato de que esa verdad y ese perfil esté ahí en la obra de teatro. Ok. ¿Cómo te ha ido con la onda de creer en tu trabajo y no dejar de creer? Les decía que venía releyendo un poco el final de tu libro, es una nota para ti que has leído, y decía, bueno, no sé si alguien hará los ejercicios, si alguien tendrá una obra, ni siquiera sé si se va a publicar este libro, ¿no? Y decía, ¿cómo seguir creyendo? O sea, ¿cómo seguramente terminaste eso y volviste a releer el libro, cambiar, quitar, poner cosas, y cómo uno no se rinde ante una cosa que no sabe si va a funcionar? Claro, pues es lo mismo, el teatro es como dicen, es una carta de amor sin remitente que tú lanzas y nunca sabes si la leyó, pero te estás preparando para escribir la carta que sigue, ¿no? Y entonces, y estás enamorado y emocionado y lo mismísimo, le pones el mismísimo amor y es esa carta sin remitente que ahí dejas y que nunca supiste, ¿no? Si no se te acerca un espectador a decirte, me gustó, ahí quedó la carta en el olvido. Y yo creo que crear es creer también. O sea, decir, voy a hacer mi siguiente proyecto, es crear. No, tampoco creo que tengas que hacer 10 proyectos en un año. A veces es una obra y después decidir la vida que va a tener esa obra. Es decir, vamos a intentar al Festival de Monólogos, no quedó, vamos a intentar 2 funciones en la teatrería en la Ciudad de México o en el Foro Shakespeare. Después de agotar todo eso, es decir, bueno, pues esta obra yo creí que iba a tener más vida, ya la tuvo, fue una vida cortita, pues vamos a dejarla para otros tiempos y al proyecto que sigue. Entonces, y otra vez también mi equipo me ayuda mucho a decir, sí lo podemos hacer, sí lo vamos a lograr. Y a unas sabiendas que les digo, tenemos un mes, yo me voy a poner histérica, quiero que todos lleguen puntual al ensayo, que lleguen con el texto aprendido, que no sé qué, y a los 10 días que el actor se le olvide, les dije que teníamos que... Aún así, se vuelven a subir al barco con la piraña que soy yo, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Eso está muy bien. No, porque es complicado liderar también, ¿no? Un equipo de trabajo. Bueno, tiene sus detalles, sus momentos más complejos, otros también más tranquilos, pero justo el tener un equipo de trabajo dispuesto es... Ay, no, sí es increíble. Y además que ya conoces y que ya te conocen también. Ahí te dejan ya, muérdete sola piraña, ya acabó el ensayo, ya nos vamos, ¿no? Pero sí ayuda mucho el equipo. Para mí eso es lo más importante. Una pregunta fundamental del proyecto es, ¿qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Y bueno, al espejo puede ser hojas en blanco, ¿no? También. Y quisiera preguntarte eso, ¿qué es lo que ves cuando te miras tú? Ahora veo una mujer de cabello largo y canas brillantes y eso me gusta. Veo a alguien que se parece mucho a mi papá y eso me preocupa porque mi papá fue un hombre sumamente violento, pero veo a alguien que me cae bien, que ha pasado una historia muy complicada, pero que sigue teniendo una risa fácil y eso me gusta mucho. Y creo que ya mis ojos ya no son tan grandes como antes, porque tenían esa capacidad de ser muy grandes y mirar el mundo. Y creo que se están volviendo selectivos hacia lo que quieren mirar, sin dejar de mirar el dolor del día a día o la violencia del día a día. Creo que quieren empezar a focar
a otras cosas para que a los 60 años ya no queden tantos sueños en el tintero, sino decir, yo creo que ya a los 60 quiero descansar más y creo que sí llegué a este sueño, que parece un sueño guajiro, pero lo quiero vivir. No funcionó como yo quería, pero ahí está. Dos cosas. ¿Qué hay este 2025 para ti? ¿Y qué es lo que te falta hacer en el teatro? ¿Qué dices? No me puedo ir sin hacer esto en el teatro. Pues mira, este 2025 pretendo mover la obra que hice sobre mis sobrinos, que la estrenamos hace poquito en enero en el Mérida Fest. Justo en diciembre eché a andar un centro comunitario en mi casa. En Mérida. En Mérida. Claro. Y pretendo que tenga más actividades y más movimiento el centro comunitario. Ay, ¿cómo es? ¿Nos puedes platicar? Sí. Esa casa yo se la compré a mi hermana, era mi casa materna, pues, un terreno muy grande. Ya hicimos un pequeño foro para 50 personas, donde la cosa es que tú vas, comes comida yucateca, pero no la típica de la cochinita y eso, sino yo la llamo comida yucateca de pobres, porque las mamás yucatecas con los ingredientes hacían esa comida de pobre que nosotros comimos toda la vida y que no puedes ir a comer en un restaurante, ¿no? Entonces mi hermana, que cocina increíble, que se sabía todas las recetas de mi mamá, le dije, a ver, tú vas a cocinar esa comida, la gente va a venir, va a comer botana, ve la obra de teatro y luego cena. En mesas comunitarias, todos con todos, porque no es restaurante ni mi mesa. Y vamos a tener ahí, ya tuvimos ahí algunas funciones para las infancias, talleres, espacios para ayudar en trámites en línea, porque hay personas de la tercera edad que no lo saben hacer, o señoras que pues su economía no les permite tener ni siquiera un celular, ¿no? Y vamos a tener un espacio de baños rituales, que era lo que nos hacía también mi mamá, y es lo que hacemos mi hermana y yo, que hemos seguido haciendo de estos baños con hierbas, que ahora le llaman limpias, pero pues para nosotros no era como este contacto con la naturaleza y la sabiduría. Y vamos a estar, ya mandamos a poner las tinas para poder hacer los baños, y que tú puedas ir, tomarte una sopita de lima, hacerte un baño, acostarte en una hamaca un rato, descansar y luego ya regresar al ruido del mundo, ¿no? Wow. Entonces estamos como muy abiertos a ver hacia dónde se va a mover esa programación. En diciembre, la verdad, lo improvisamos con bloques y una tabla. Y yo di funciones de mi unipersonal y empezamos a dar 3 funciones y tuvimos llenos y fue increíble la respuesta de la gente, ¿no? Porque además está en el sur y no sabíamos si iba a ir hasta ahí la gente, y sí, pues la sorpresa fue que sí fue. Entonces queremos seguir, que se siga moviendo. Y como está en el sur, justo queremos obras que hablen de la resiliencia. El foro es muy chiquito, o sea, solamente podrían ir monólogos o obras de 3. Él no tiene un aparataje de iluminación. El mismo iluminador que trabaja conmigo me dice, es que esto es una casa, entonces yo creo que tendría que iluminarse con velas o con su propia pulsación, y no poner en este techo precioso unas varas con unos focos, porque rompe toda la estética de la casa, claro, ¿no? Entonces pues estamos en eso es como que lo que nos falta resolver. ¿Cómo se llama el foro? El centro comunitario se llama Zenobia Mora, que es como se llama mi mamá, ¿no? Bueno, y entonces estamos en eso. Voy a hacer unas funciones de Entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda, y tengo un proyecto del sistema, que es parte de el Sistema Nacional de Creadores. Del Sistema Nacional de Creadores. Voy a hacer una residencia artística en un lugar. Fuimos a grabar un corto en Jomún, que es el área de cenotes de Yucatán. Wow. Y una de las personas hizo un acto irrespetuoso y tuvimos manifestaciones en el cenote. Entonces quiero ir a dar el taller con la gente que me abrió las puertas del cenote y etcétera, y con nuestra experiencia, que estuvo como rudo, y lo que nos digan los visitantes al cenote y el dueño del cenote, voy a escribir un guión de eso que nos pasó. Mi proyecto del sistema es cómo el hombre y lo divino se han ido apartando, y no sé si eso tenga que ver con todo
la descomposición social, ¿no? Entonces, respetar los lugares sagrados me parece parte de... Claro. Porque mucha gente se ahoga en los cenotes, pero no cuentan que estaban borrachos, que estaban haciendo un desastre. Entonces, me asustaron. Estabas bien pacheco, no te asustó nadie, ¿no? Claro. En nuestro caso no estábamos ni borrachos ni pachecos. Alguien hizo una grosería y se manifestó. Entonces me interesa preguntarme si los hombres ya no sabemos dialogar con nuestros dioses, esos dioses prehispánicos, ¿no? Porque luego también las sectas me parecen algo terrible y que han proliferado muchísimo en estos tiempos. Entonces, para fin de año debo también ya tener ese texto listo, y parte de lo que yo me comprometí con el FONCA es que esos textos van a estar en línea disponibles para quien quiera leerlos, porque es a partir justo de estas experiencias reales. Las 3 obras que yo voy a escribir tienen que ver con experiencias relacionadas con lo divino, por no decirlo sobrenatural, en lugares específicos de Yucatán. ¿Y qué sientes que te hace falta hacer en el teatro? Pues una producción grande, pero no sé si voy a poder porque tantos actores igual me van a volver loca, pero creo que me hace falta una producción grande, donde pueda tener una gran escenografía, donde pueda tener para pagarle a 12 actores y poder mover la obra, aunque sea de aquí a Mérida, porque la mayoría de mis historias surgen en Mérida. Ok. Pues muchísimas gracias, maestra a Conchi, ustedes. por todo, por haber creído en tu trabajo, por pues haberle seguido, y que eso también a nosotros nos ha permeado y nos ha construido de muchas maneras. Y pues nada, te deseamos lo mejor en el teatro y que se cumpla ese sueño, ¿verdad? De que una producción muy grande. Y pues nada, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. No, nada, gracias, y que me devuelven saber que sí hubo alguien que leyó el libro, que sí hizo los ejercicios y que después hizo su obra de teatro. Entonces, mi carta de amor tuvo un remitente en Jalapa, y eso me hace muy feliz. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por seguirnos el día de hoy, y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio. Chao.